por la que debemos de pasar para alcanzar la cima de la montaña del proyecto que Dios para nosotros preparó. Y la primera de esas estaciones es que seamos fortalecidos en el hombre interior. Y la segunda de esas estaciones es que Cristo habite por la fe en el corazón. Y la tercera de esas estaciones previa a culminar la cima de la montaña del proyecto de Dios es que conozcamos todas las medidas del amor de Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren conmigo pasear por estas tres estaciones para que podamos entender qué debemos de hacer para alcanzar a ser llenos de toda la plenitud de Dios? Amén, aleluya. No esperen a que yo grite para gritar a ustedes. Yo quiero ser lleno de toda la plenitud de Dios. Yo quiero llegar al umbral de la eternidad, poder traspasar ese umbral, entrar en la casa celestial que Dios para mí preparó, ver venir a Jesús, que me da la bienvenida, y poder decirle con tranquilidad de corazón: fui todo lo que querías que fuese e hice todo lo que me mandaste hacer. Aleluya. Yo quiero ser lleno de toda la plenitud de Dios. No me conformo en la universidad divina con un suficiente. No me conformo con un notable, ni tan siquiera me voy a dar por satisfecho con un sobresaliente. Yo quiero una matrícula de honor. Aleluya. Santo. No porque tenga yo valías, sino porque sé que Dios me capacitó. ¿Cuántos aquí quieren llegar al pleroma de Dios? Levanten sus manos, griten gloria a Dios. Pues acompáñenme a ver estas tres estaciones para alcanzar eso que han confesado que quieren alcanzar, levantando sus manos y diciendo amén. La primera de las estaciones que el apóstol nos desvela en su oración es que seamos fortalecidos en el hombre interior. Hay que explicar dos cosas aquí. Primero, ¿qué es el hombre interior? Y después, ¿por qué Pablo pide que el hombre interior sea fortalecido? Cuando hablamos del hombre interior, estamos hablando del producto de la regeneración. Cuando hablamos del hombre interior, hablamos del alma y el espíritu del creyente, de aquel que fue regenerado, de aquel que recibió el mensaje de la cruz y decidió creer en la persona y en la obra de Jesús. Según enseñó Jesucristo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, cuando alguien recibe la palabra del Evangelio, la cree y abraza al hacedor del Evangelio, entonces uno, en palabras de Jesús, nace de nuevo. Es decir, la naturaleza de la deidad en la persona del Espíritu Santo viene a vivir en el espíritu humano. Y ahí se produce el nuevo nacimiento, el ingreso al reino de Dios. Y cuando eso pasa, nosotros tenemos un hombre nuevo, al que San Pablo define en ocasiones como el hombre interior. Ya hemos nacido de nuevo, ya tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Pero sorprendentemente el apóstol San Pablo dice que está orando para que ese hombre nuevo, para que esa naturaleza divina en nosotros sea fortalecido. Si el apóstol pide que seamos fortalecidos, implícitamente está diciendo que existe el riesgo de que seamos debilitados. Sería absurdo pedir fortaleza para un fuerte. Cuando se pide fortaleza es porque se está pidiendo por un débil. Y el apóstol dice: lo primero que tenéis que hacer para llegar al pleroma es que el hombre interior sea fortalecido. Pido a Dios que seáis fortalecidos en el hombre interior. Dios no quiere debiluchos en mitad de sus filas. No quiere anémicos en mitad de sus filas. No quiere hombres y mujeres incapaces de mostrar energía en medio de sus filas.
Por eso el apóstol está de rodillas y dice: la primera estación para alcanzar el pleroma es que seáis fortalecidos en el hombre interior. Amén. Porque es una verdad, el apóstol cuenta. Podemos tener al hombre interior regenerado, claro que sí, pero a la misma vez le podemos tener debilitado. Haber nacido de nuevo no es equivalente a ser fuertes en el Señor. De hecho, el propio apóstol en otros lugares hace una rogativa a una iglesia en cuestión y rogándole le dice: no entristezcáis, no atéis, no contristéis al Espíritu Santo con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Miren ustedes el ruego. No lo entristezcáis, no le atéis, no le contristéis. Me está diciendo el apóstol que yo puedo atar al Espíritu de Dios en mí. Yo, un triste mortal, un liliputiense comparado con el gran gigante. Pues yo, el liliputiense, puedo atar al gigante dentro de mí. ¿Por qué el apóstol nos desvela esto? Evidentemente porque es una verdad, pero también para advertirnos de que no cooperemos con nuestra humanidad para poder debilitar al Espíritu del Señor en nosotros. Es por eso que aquí, en consonancia con esto otro que estoy diciendo, el apóstol está rogando y dice: pido que seáis fortalecidos en el hombre interior. Os veo débiles, estaba diciendo el apóstol. Quiero que lleguéis al pleroma, pero os veo débiles. Como no os fortalezcáis, no podréis llegar al pleroma. Aleluya. Les voy a hablar del ABC del Evangelio. Os voy a hablar de los rudimentos. Os voy a hablar de los cimientos de la casa. Si tú quieres realmente ser fuerte en tu hombre interior, tú tienes que alimentar al hombre interior que Dios por Jesús te dio. Amén. Y para alimentar al hombre interior que Dios por Jesús te dio, tú tienes que orar. Amén. Ante Dios. Tú tienes que leer la Escritura. Amén. Tú tienes que ayunar. Amén. Tú tienes que, en vez en cuando, invertir una vigilia a los pies del Señor. Amén. No me atreveré a preguntarlo, pero si yo me atreviese, igual le diría: ¿cuál es tu tiempo de oración? Si yo me atreviese, igual te diría: ¿cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra de Dios? Si yo me atreviese, igual te preguntaría: ¿cuál fue la última vez que ayunaste delante de Dios? Si yo me atreviese, igual te preguntaría: ¿recuerdas la última noche que dedicaste a estar a los pies de tu Salvador? Y me temo que los aquí presentes, sálvese el que pueda, oramos menos de lo que deberíamos de orar. Estudiamos muchísimo menos de lo que deberíamos de estudiar. Apenas recordamos el significado de la palabra ayuno y no somos capaces de recordar la última madrugada que pasamos a los pies del Señor. Pero así todo queremos ser fuertes en el hombre interior. Mirad, por hacer una analogía que deje entender lo que estoy explicando, déjenme hablar de la vida natural como ilustración de la vida espiritual. Si yo les dijese a ustedes que la dieta que tengo para mantener saludable mi cuerpo es que tomo un aperitivo una vez en semana en la barra de un bar cualquiera, si yo les dijese que eso es todo el alimento que yo ingiero para mi anatomía, una vez en semana, un aperitivo en la barra de un bar cualquiera. Si yo les dijese que ese es todo el alimento para mantener a mi hombre exterior, ustedes rápidamente me dirían: te estás equivocando, ¿no? Debes de vivir muy débil. Tu sistema inmunitario debe de estar bajo mínimos. Y cualquier infección te puede llevar a postrarte en cama. Porque es absurdo pretender mantener el cuerpo saludable tomando un aperitivo un día de domingo en un bar cualquiera. Pues tan absurdo como eso es pretender tener al hombre interior fuerte cuando le alimentamos de un culto de domingo.
En mitad de las 4 alabanzas y la bendita palabra que te predicó el pastor. No puedes pretender tener un hombre interior fuerte si no le alimentas con la dieta del Señor. Si yo quiero tener este cuerpo que ven fuerte, tengo que tener una dieta equilibrada. Tengo que tomar carnes y pescados y lácteos y fruta. De igual manera, si ustedes quieren tener un hombre interior fuerte, volvemos al ABC del cristianismo. Ustedes tienen que orar, ustedes tienen que leer, ustedes tienen que ayunar, ustedes tienen que pasar noches a los pies de su Señor. Y los que estén entendiendo eso, levanten sus manos, griten gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Pero si esa es la primera estación que San Pablo nos muestra para llegar al pleroma de Dios, la segunda estación que el apóstol nos muestra es que Cristo habite por la fe en el corazón. Noten esto y déjenme unos minutos para explicarlo. Lo primero que ha dicho el apóstol es que seáis fortalecidos en el hombre interior. Pido en esta oración que haya un celo renovado en vuestro corazón y que ese fuego renovado en vuestro corazón os lleve a orar, os lleve a leer, os lleve a ayunar, os lleve a compartir noches con el Señor. Eso está diciendo. Pero si completáis eso, después tenéis que pasar al segundo estadio, la segunda clave. Y la segunda clave será que Cristo habite por la fe en vuestro corazón. ¡Aleluya! Mirad, hace muchos años yo tropecé con este pasaje que os estoy predicando. Y cuando yo tropecé con este pasaje que os estoy predicando, por primera vez me creó un malentendido en mi corazón. Cuando yo leí superficialmente lo que el apóstol decía como la segunda clave para alcanzar la plenitud, yo dije dentro de mí, se equivocó el apóstol del Señor. Porque el apóstol dice que está orando para que Cristo habite por la fe en los corazones de los efesios. Yo rápidamente deduje, no se puede pedir por algo que ya se tiene. ¿Verdad? Es absurdo. Pablo, estás pidiendo por una iglesia. Si es iglesia, es porque ya tiene al Espíritu morando en el corazón. Si es iglesia, es porque ya tiene a Jesús habitando en el corazón. ¿Cómo estás pidiendo que Jesús habite en el corazón cuando ya habita Jesús en el corazón? No se puede pedir algo que ya se tiene. Pero evidentemente el equivocado no era el apóstol, el equivocado era yo. Y pude descubrir que el verbo habitar que usa ahí el apóstol se puede definir con 2 palabras distintas en el original griego. Una de esas palabras es katoikeo y la otra es paroikeo. Paroikeo y katoikeo significan habitar. Pero aunque los dos verbos coinciden en el mismo significado, hay un matiz que los diferencia. Cuando se habla de habitar como katoikeo, se habla de habitar como dueño. Cuando se habla de habitar como paroikeo, se habla de habitar como extraño. Gloria a Dios. El apóstol en la segunda estación está diciendo: ruego que Cristo habite en vuestros corazones, no como el paroikeo, sino como el katoikeo, no como el extraño, sino como el Señor. Amén. Es decir, que el apóstol estaba viendo que aquella gente tenía a Cristo en el corazón, pero le tenían como un extraño, no como el dueño y Señor. Aleluya. Santo es Dios. Mirad, si yo voy a la casa del pastor, nada más que yo traspase el umbral de su casa, yo ya estoy habitando literalmente en su casa. Pero aunque estoy habitando literalmente en su casa, no soy el dueño de su casa. Yo le tengo que pedir permiso para sentarme. Yo le tengo que pedir permiso para tomar algo de comer. Yo le tengo que pedir permiso para tomar algo de beber. Yo le tengo que pedir permiso para poder quitarme la chaqueta. ¿Por qué? Porque estoy habitando en su casa, pero no soy el dueño de su casa. Estoy en su casa, habito en ella, pero no soy el katoikeo, soy el paroikeo. Hay que pedir permiso para todo. Unas veces me lo dará y otras veces me lo denegará. Pero cuando yo salga de la casa del pastor y vaya a mi casa, ahí está la única que voy a dar testimonio de lo que voy a decir. En mi casa mando yo. Y la autoridad que en casa mando yo. Cuando yo salga de la casa del pastor y entre en mi casa, cuando yo traspase los umbrales de mi casa otra vez,
estaría mirando en mi casa, pero a diferencia de cuando habitaba en la casa del pastor, yo en mi casa no soy el parroiqueo, soy el catoiqueo. Yo en mi casa no soy un extraño, yo en mi casa soy el dueño, Señor. Yo en mi casa no pido permiso para sentarme, es decir, me siento en el mejor lugar. Y si la Tony está sentada en ese lugar donde yo me siento, de que yo llego, ella se levanta para que yo me pueda sentar. Yo sé que muchos me vayan a echar de lo que me estoy echando, pero es la verdad. Yo en mi casa no tengo que pedir permiso para comer. Yo en mi casa no pido permiso para beber. Yo en mi casa no pido permiso para quitarme los zapatos ni para desanudarme la corbata. ¿Por qué? Porque yo en mi casa habito, pero no simplemente habito, es que soy el dueño y el Señor. San Pablo está pidiendo en esta segunda estación y está diciendo: ruego que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y el verbo que usa no es paroiqueo, es catoiqueo. Él está diciendo: ya está bien de que Cristo sea el extraño, el huésped, el invitado, pero que no sea el dueño ni el Señor. Ya está bien de que Jesús tenga que pedir permiso para todos. ¿Quieres orar? ¿Quieres orar? ¿Quieres perdonar? ¿Quieres perdonar? ¿Quieres sacar el odio? ¿Quieres sacar el odio? Está bien que tenga que estar pidiendo permiso para todo y vosotros negándole el permiso para todo también. ¡Ya está bien! Cristo no quiere ser el que habita como paroiqueo. Él quiere habitar como el catoiqueo en vuestro corazón. En otras palabras, el apóstol está diciendo: ya está bien de tener a Jesús como Salvador, pero no tenerle como Señor. Hay mucha gente que abraza a Jesús como Salvador, pero hay muy pocos que abrazan a Jesús como Señor. Aleluya. Abrazar a Jesús como Salvador es relativamente sencillo. Te vienen y te dicen: oye, chacho, que ha venido uno del cielo que se ha hecho semejante a ti, que ha pagado tu deuda, que te ha cambiado tu infierno por un cielo que te ha preparado. ¿Lo quieres aceptar? Y todos corremos a aceptarlo. ¿Cómo no vamos a correr a aceptarlo? Si nos está diciendo que un Dios se ha hecho hombre, que ha vivido como nosotros, que ha pagado nuestra deuda, que nos ha canjeado el infierno por el cielo. Y dice: ¿lo quieres? Y dice: sí, hay que pagarlo. Y dice: no, es gratis. Pues todo el mundo lo abrazamos. Y todos decimos: Salvador mío, aleluya, lo que hiciste por mí. El problema viene cuando después de un tiempo, ese que te salvó dice: no he venido solo a salvarte, he venido a dominarte. Porque no solo quiero ser tu salvador, quiero ser tu Señor. Hablar de Señor es hablar de curios, hablar de curios es hablar de dueño, es hablar de amo. Es hablar de aquel que no pide permiso para hacer lo que quiera hacer dentro de la habitación de tu corazón. El apóstol está diciendo: ya está bien de tan solo tener a Jesús como Salvador y desecharle como Señor. Ha llegado el tiempo, dice el apóstol, de que Cristo habite en vuestros corazones, no como el paroiqueo, sino como el catoiqueo, no solo como el Salvador, sino también como el Señor, no solo como el extraño, sino también como el dueño. ¿Cuántos quieren abrazar a Jesús nuevamente, pero ya no como Salvador? ¿Cuántos quieren abrazar a Jesús como el dueño y como el Señor? Podrás no querer, y Dios y yo te vamos a respetar. Pero si no quieres abrazar a Jesús como Señor después de haberle abrazado como Salvador, tú quedas invalidado para alcanzar el pleroma de Dios. Para alcanzar el pleroma de Dios, primero hay que ser fortalecido en el hombre interior. Y cuando uno es fortalecido en el hombre interior, la consecuencia lógica es que uno empieza a abrazar al Señor no solo como el Salvador, sino como el dueño y el Señor. Cuando uno es fortalecido en el hombre interior, la consecuencia lógica es que Jesús acabe siendo no el paroiqueo, sino el catoiqueo en tu corazón. Aleluya. Cuando la gente convive con nosotros, rápidamente se da cuenta si Jesucristo es simplemente un Salvador o acaso es también el Señor. Pero Dios no ha venido solo para salvarte. No. Dios no ha venido solo para salvarte. Dios ha venido para enseñarte sobre ti. Gloria a Dios. ¿Cuántos desearían experimentar en carne propia este segundo estadio, esta segunda clave? Levanten sus manos, griten: amén. Amén. Fortalecidos en el hombre interior, Cristo habitando como dueño en el corazón. ¿Y de qué esto sucede?
de que estas dos estaciones se viven, de que estas dos claves se teclean, entonces estamos preparados para entrar a la tercera habitación, para entrar a la tercera clave. Si ya hemos sido fortalecidos en el hombre interior, si ya Cristo habita como dueño del corazón, entonces estamos divinamente preparados para entrar a comprender las medidas del amor de Dios. Pablo quiere que comprendamos las medidas del amor de Dios porque es el paso previo para alcanzar el pleroma del Señor. Y el apóstol nos desvela que el amor de Dios tiene medidas. El amor de Dios tiene medidas. Tiene anchura, tiene longitud, tiene profundidad y tiene altura. Y el apóstol no solo nos desvela que tiene medidas el amor de Dios, sino que además nos dice que tenemos que comprender esas medidas. Comprender las medidas del amor de Dios. Gloria a Dios. Mirad, la mayor manifestación de amor que ha contemplado la historia ha sido la cruz del Calvario. La cruz del Calvario es la literalización de la expresión más maravillosa del amor de Dios. Ríanse ustedes de Romeo y de Julieta. La manifestación de amor verdadera es la cruz. Y San Pablo quiere que nos focalicemos en el Calvario, en la cruz, en aquel inocente cuerpo semidesnudo. Quiere que nos focalicemos ahí. Es una convención de demonios y además es la manifestación de la esencia de Dios. Hay algo realmente extraño, contradictorio, misterioso en la cruz. Y el apóstol dice: quiero que la miréis y quiero que la comprendáis. Tenéis que comprender esto. Si no lo comprendéis, no podréis alcanzar el pleroma de Dios. Quiero que comprendáis la anchura del amor de Dios que está manifestado en la cruz. Quiero que comprendáis la longitud del amor divino que está manifestado en la cruz. Quiero que comprendáis la profundidad del amor divino que está manifestado en la cruz. Y quiero que comprendáis la altura del amor divino que está manifestado en la cruz. Déjenme brevemente compartirles acerca de esto. La comprensión de esto es de vital importancia para poder alcanzar el pleroma, la plenitud, la llenura, la totalidad de lo que Dios tiene para nosotros. La primera medida que dice el apóstol que tenemos que comprender del amor divino es la anchura. Cuando hablamos de anchura, hablamos de la medida que va del este hasta el oeste. Para hacerlo comprensible, déjenme recordarles que nuestro Señor murió en forma de cruz. Amén. Sus brazos estaban extendidos al este y al oeste. Era una forma ilustrativa de decirnos: esta es la anchura de mi amor. Pero ¿saben qué peculiaridad tiene la medida de la anchura del amor de Dios? Es que por mucho que vayas a buscar el este, al final no lo encuentras. Y por mucho que vayas a buscar el oeste, al final tampoco lo encuentras. ¿Por qué? Porque la anchura del amor de Dios es ilimitada. ¿Y qué enseña la medida de la anchura del amor divino? Enseña prioritariamente dos cosas. La primera: no hay pecador, por pecador que haya sido, que no quepa en la medida del amor de la anchura de Dios. Y no hay pecado, por obsceno y negro que sea, que no pueda ser limpiado por la anchura del amor de Dios. Esa buena. El apóstol quiere que esto lo comprendamos. Quiere que comprendamos esta medida. La medida de anchura del amor divino nos dice: no hay un pecador en toda la historia de la humanidad que no haya sido objeto perseguido por la anchura del amor divino. Aleluya. Maravilloso. Y no hay pecado, por obsceno, por negro, por inmoral que sea, que no encuentra limpieza en la medida
de la anchura del amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ustedes pueden pensar en el pecador más obsceno de toda la historia de la humanidad. Ustedes pueden pensar en Caín. Ustedes pueden pensar en Nimrod. Ustedes pueden pensar en Antíoco Epífanes. Ustedes pueden pensar en Nerón. Ustedes pueden pensar en Hitler. Ustedes pueden pensar en Mussolini. Ustedes pueden pensar en el criminal más criminal de todos los criminales. Ustedes pueden pensar en el terrorista que pone una bomba en un andén de un tren cualquiera y hace morir a miles de personas y es capaz después de comer un bocadillo sin conciencia. Ustedes pueden pensar en el pederasta que atenta contra nuestra moralidad y nos dan ganas de matarlo. Y pueden pensar en él. Ustedes pueden pensar en el pecador que quieran pensar. Yo les tengo que decir hoy que todos ellos han sido perseguidos por la anchura del amor de Dios. ¡Aleluya! No hay en toda la historia de la humanidad un hombre, una mujer, un joven, un adolescente, un niño o una niña en toda la historia de la humanidad que no haya sido perseguido, noten bien lo que les digo, perseguido por la anchura del amor de Dios. Pero no solo tienen que saber eso, también tienen que comprender que en la anchura del amor de Dios no hay pecado que no se pueda perdonar. ¡Gloria a Dios! Alguno dirá, la blasfemia contra el Espíritu Santo, dijo el Señor que no se perdonaría. Cuando el Señor dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no hallaría perdón, no estaba diciendo que en la cruz no cupiese ese pecado. Lo que estaba diciendo es que el que cometiese ese pecado quedaría incapacitado para arrepentirse y por lo tanto no podía recibir el perdón de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es que Dios no te pueda perdonar, es que tú eres incapaz de arrepentirte. Aleluya. Por lo tanto vuelvo a reiterar, no hay pecado que no quepa en la anchura de la medida del amor de Dios. Puedes pensar en el pecado más obsceno, en el pecado más inmoral, en el pecado más contracultural de esta cultura a la que nosotros pertenecemos. Puedes pensar en él. Es oscuro y es negro, es verdad, pero se puede emblanquecer con la sangre del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bonito! Ha visto una imaginación satánica a lo largo de los siglos, que ha apartado muchos posibles candidatos de la salvación y los ha dejado en condenación. Y esta maquinación satánica es aquella que tan claramente aparece en las Escrituras. Satanás es aquel que te acusa después de haberte impulsado a pecar. Satanás primero te tienta y te lleva a pecar. Y de que pecas te dice, madre, lo que acabas de hacer. ¡Qué canalla! Te ha lanzado un dardo. Lo has concebido en tu concupiscencia, te has embarazado del pecado, lo has dado a luz. Ha sido Él el que ha estado alrededor tuyo, el que te ha tomado de la mano, el que te ha traído hasta la transgresión. Y de que has pecado, te dice, madre, lo que acabas de hacer. No tienes cabida ya en el reino de Dios. ¿Para qué vas a ir donde están ellos? Si tu presencia los ennegrece, si no vales para esto, pues estate conmigo aquí. He visto a demasiados creyentes que han pecado de una forma grave, de una forma sobresaliente, diría yo. Y les he visto acusados por Satanás, y acusados por Satanás han ido a traspasar los límites de la cruz. ¿Y sabes qué? Cuando uno traspasa los límites de la cruz, detrás de los límites de la cruz lo único que hay es un abismo. Es un abismo insalvable, porque no hay salvación aparte de la cruz. Pero el canalla de Satanás, acusando a aquellos que previamente tentó, ha llevado a muchos a traspasar este límite y les ha dejado sin esperanza de salvación. Pero yo hoy te quiero decir a ti, creyente, que aunque eres creyente, en ocasiones pecas. No hago apología del pecado, digo que los creyentes no deberíamos de pecar, pero también digo que ocasionalmente pecamos. Me dirijo a ti, creyente, que eres hijo de Dios, que has transgredido sus mandamientos y que posiblemente te hayas sentado en la silla de un pecado y eres incapaz de levantarte de él. Lo primero que tengo para decirte es que confieses y te arrepientas, porque si uno toca la tecla de la confesión y del arrepentimiento, se pone en funcionamiento la maquinaria de la cruz y por negro que sea tu pecado, la sangre de mi Cristo lo emblanquece. Hay perdón
Pablo quiere que lo comprendas. Comprende la medida de la anchura del amor de Dios. No hay pecador, por grande que sea, que en la historia de la humanidad no haya sido perseguido por el amor divino. Y no hay pecado, por negro que sea, que no pueda ser blanquecido en el amor del Señor. Pero no solo quiere que comprendamos eso. El apóstol, además de querer que comprendamos la anchura del amor de Dios, él quiere que comprendamos la longitud del amor de Dios. ¿Cuál es la medida longitudinal? Cuando hablamos de longitud, para dejarme entender, estamos hablando de la medida que hay desde la entrada de una casa hasta la parte más íntima o más profunda de dicha casa. La medida longitudinal de este local es la que hay desde la puerta hasta este muro que aquí está. Y cuando yo tengo que predicar acerca de la medida de longitud del amor de Dios, para ilustrarlo, me gusta usar la casa de Dios. No la casa de Dios en el Nuevo Testamento, que es la iglesia. La casa de Dios en el Antiguo Testamento, que fue primero el tabernáculo y después el templo de Salomón. Si hablamos de la longitud en el tabernáculo o en el templo de Salomón, estamos hablando de la medida que había desde la entrada al atrio hasta la parte del lugar santísimo. Esa era la medida longitudinal. Y el apóstol quiere que comprendamos la longitud del amor de Dios. Cuando el apóstol quiere que comprendamos la medida de la longitud del amor de Dios, en síntesis, que después lo voy a explicar, en síntesis lo que quiere que comprendamos es la posición de gloria en la que el amor de Dios nos ha dejado. La posición de gloria en el que el amor de Dios por Jesús nos ha dejado. Cuando el apóstol quiere que yo conozca la medida de la longitud, lo que quiere que yo entienda es que ¿dónde me encuentro posicionalmente? ¿Me encuentro posicionalmente en el atrio? Según el amor de Dios manifestado en Jesús. ¿Me dejó el amor de Dios manifestado en Jesús acaso en el lugar santo? O como tercera alternativa, el amor de Dios manifestado en Jesús me dejó a mí en el lugar santísimo. Sé que todos conocéis la respuesta. Posicionalmente, el amor de Dios manifestado en Jesús no nos dejó en el atrio, ni en el lugar santo, nos dejó en el lugar santísimo de Dios. Ahora bien, ¿qué es el lugar santísimo en el tabernáculo y en el templo? Era la representación terrenal de la habitación celestial donde se sentaba Dios. En el lugar santísimo había un mueble de madera de acacia que estaba totalmente recubierto de oro puro y le llamaban el arca. Y encima del arca había una plancha, una tapadera de madera también recubierta completamente de oro, que tenía 2 querubines labrados. Aleluya, gloria en ella. Y esa tapa se le llamaba el propiciatorio. Y en ese propiciatorio se conseguía la redención anual por los pecados de Israel. ¿Saben quién podía entrar en ese lugar santísimo donde estaba ese mueble y esa tapa y donde se perdonaban los pecados anuales de Israel? ¿Saben quién podía entrar ahí? Tan solo podía entrar un hombre en toda la humanidad que había sobre el planeta Tierra. Y a ese hombre se le llamaba el sumo sacerdote. Era un levita, esa era su tribu, pero de la familia de Aarón, esa era su estirpe. Solo ese hombre podía entrar una vez en el año, un pequeño ratito. Quiero que paladeen esto, paladeenlo, para que después les haga bien en su digestión. Un hombre de entre los millones que había en la humanidad, solo uno. Y podía entrar en ese lugar un ratito y no sin sangre ajena. Cuando ese sumo sacerdote entraba en ese lugar, atravesando el velo, entraba con la sangre en el cuenco y entraba con el
incensario. Y cuando él entraba con el incensario, el humo llenaba el lugar. Y tomaba el cuenco y mojaba sus dedos. Y hacia la parte derecha del propiciatorio vertía la sangre del cordero que había sido sacrificado en el atrio por 7 veces. Y ahí recibía la redención anual. Aleluya. Dicen las crónicas de la Biblia que ese sumo sacerdote tenía que llevar unas vestimientas especiales de las que no voy a entrar a hablar en detalle. Pero había una parte de sus vestimentas que era una túnica, la túnica interior. Y esa túnica interior, en las borlas inferiores, tenía unas campanillas. Y aquellas campanillas sonaban. Cuando él andaba, aquellas campanillas sonaban. Y los que estaban fuera podían escuchar. Si escuchaban las campanillas, decían que está vivo. Si está vivo, se ha recibido el sacrificio. Hemos obtenido el perdón. Cuando aquel hombre entraba en aquel lugar, como el incensario, la nube del incienso cubría. Tomaba el cuenco, mojaba los dedos 7 veces. Ahora, en ese momento, Dios, manifestado en la séquina de gloria, manifestado en la divina nube, venía a aquel lugar. Aleluya. Se había levantado del trono celestial para venir a la réplica del trono terrenal. El propiciatorio era el trono donde se sentaba. Y cuando la séquina venía, el sumo estaba frente al divino. Frente al divino, vid a vid, tú a tú. Y cuando el divino estaba allí, ya no hacía falta el humo del incensario. Era la séquina que le envolvía. Y cuando aquel hombre recibía el toque de la séquina, tenía que empezar a danzar. Y se movían las campanillas y sonaba. Y fuera decían gloria a Dios. Porque es imposible estar en su presencia y permanecer impasible. Así es. Aleluya. La medida longitudinal del santuario celestial en su réplica terrenal era el lugar santísimo. Y tan solo entraba el sumo sacerdote una vez en el año y por un periodo de tiempo muy controlado. Santo es Dios. Aleluya. Pero la Biblia dice que por la ofrenda de su inocente cuerpo, por la ofrenda de su inocente cuerpo, nuestro Señor abrió un camino nuevo y expedito. Y ese camino nuevo y expedito que Él abrió por la ofrenda de su cuerpo, nos llevó no al atrio, no al lugar santo, sino al lugar santísimo. Dice de cuando expiró nuestro Señor entregando su vida por nuestros pecados, hubo un terremoto, todo se movió. Y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No se rasgó de abajo arriba. Si se rasga de abajo arriba pensamos, un hombre lo hizo. Se rasgó de arriba abajo para que entendiésemos que no fue un hombre, que fue un Dios hecho hombre. Y cuando Él abrió el camino nuevo y expedito, ¿lo abrió para qué? ¿Para entrar Él? ¡No! Él podía entrar sin hacerse hombre. Santo es Dios. Lo abrió para que entrásemos nosotros. Amén. Gloria a Dios. El apóstol inspirado dice que ese camino nuevo, cuando el velo del templo se rasgó, era para nosotros. Santo es Dios. Dice que quedaba libre y expedito. Tú y yo, tristes mortales, podemos entrar en el lugar santísimo. Amén. Por la sangre que habla mejor que la de Abel. Amén. Por la ofrenda del inocente cuerpo del Cordero sin mancha. ¡Podemos entrar ahí! ¿Pero para qué podemos entrar? ¿Para estar un ratico? No. Podemos entrar para vivir ahí. Amén. Él ha abierto el camino nuevo. Y cuando ha abierto el camino nuevo y ha rajado el velo de arriba abajo, es que han desaparecido el lugar santo y el atrio. A ver si entendemos esto, yo me explico bien. El lugar santo y el atrio no existen para nosotros. Amén. La habitación en la que nosotros debemos de permanecer es en el lugar santísimo. ¿Cómo nos llama el mismo apóstol en otro lugar? Dice, vosotros sois real sacerdocio. ¿Cómo nos ha llamado?
real sacerdocio. ¿Cómo se llamaba aquel hombre que entraba por un ratito una vez en el año? Sumo sacerdote. Pero a mí mismo me llama real sacerdote. Es más el real sacerdote que el sumo sacerdote. El sumo sacerdote estaba habilitado para entrar en ese lugar una vez en el año y por un ratito medido. El que no es sumo sino que es rey, real sacerdocio, está capacitado no para entrar en el lugar y estar un ratito, está capacitado para vivir en el lugar. Cuando Pablo dice, quiero que comprendáis la medida de la longitud del amor de Dios en Cristo, cuando él dice que quiere que entendamos eso, lo que quiere que entendamos es que tú y yo estamos habilitados por la sangre de Jesús y por la ofrenda de su cuerpo, estamos habilitados para vivir en el lugar. Mi pregunta es, ¿qué haces en el atrio de la religión? Mi pregunta es, ¿qué haces en el lugar santo de las ofrendas repetitivas? No es ahí donde Dios, por el amor en Jesús, te dejó. Dios nos ha dejado una posición de real sacerdocio. No estamos de visita en el lugar santísimo, es la habitación en la que tenemos que permanentemente morar. Es decir, que tenemos el vis a vis. La Shekinah de gloria, hago un poco de memoria de lo que hace unos minutos lo prediqué. La Shekinah de gloria aparecía en el propiciatorio. Y ahí estaba el sumo sacerdote. Encuentro entre lo divino y lo humano. El hombre frente a Dios. ¡Ah! La envolvía, avanzaba. Las campanillas sonaban. ¿Lo nuestro es mejor? Yo no tengo la Shekinah frente a mí, yo tengo la Shekinah dentro de mí. Amén. Aleluya. Yo no voy de visita al lugar santísimo, yo vivo. Yo no soy un sumo sacerdote, yo soy un real sacerdote. Lo que Cristo me dio es más grande de lo que Adán perdió. Amén. Déjame explicarle esto un poco. Lo que Cristo me dio es más grande de lo que Adán perdió. Hay muchos que se equivocan y dicen, ¡ay, en Jesús hemos recuperado lo que perdimos en Adán! No. En Jesús hemos recibido lo que Adán tenía que haber conquistado, pero que no conquistó. A ver si explico bien esto. Lo voy a volver a decir y después lo voy a explicar. En Jesús no recuperamos lo que Adán pierde. En Jesús recibimos lo que Adán tenía que haber ganado, pero que no ganó. Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí se acuerdan que Adán fue creado en estado de inocencia? Pero ¿cuántos de aquí saben que el estado de inocencia era mejorable por la obediencia? ¿O podía ser perjudicado por la desobediencia? Déjenme expresarlo así. El estado de inocencia era un estado neutro, que se podía mejorar a través de la obediencia o que se podía empeorar a través de la desobediencia. Ahí está Adán, el inocente. El que es Señor de todo lo creado. Noten esto, noten esto, noten esto. Porque si hay una analogía preciosa con el sumo sacerdote, con Adán hay una analogía más que preciosa. Adán es inocente. Ha salido de las manos del Señor inocente. Es el Señor de toda la creación. Por dos veces en el capítulo 1 del Génesis, Dios lo señala como Señor. ¿Como Señor de qué? De todo lo creado. Era el virrey de Dios en la tierra. Era el representante de la autoridad divina sobre la faz de lo terrenal. Le ha dado autoridad y señorío sobre las aves en el cielo, sobre los peces en la mar, sobre las bestias en la tierra. Era Señor. Por encima de él tan solo Dios. Todo lo demás por debajo de él. Pero la inocencia, a pesar de ser tan superlativa, era mejorable. Dios le ha dicho, si tomas del árbol de la vida, no solo serás inocente, es que experimentarás vivir en gloria. Déjenme explicarles esto. Vivir en gloria es el equivalente a vivir para siempre. ¿Cuándo nosotros viviremos para siempre? Cuando recibamos el cuerpo de gloria. Vivir en gloria es equivalente a vivir para siempre. Cuando Dios le dice a Adán, Adán inocente, te he hecho Señor de todo, pero escucha, puedes mejorar tu condición, puedes pasar de inocente a gloria. ¿Y cómo hay de hacer? Dice, en obediencia a mí, tomas del árbol de la vida y no tomes del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si tomas del árbol de la vida, estarás recorriendo el camino que va a llevarte de la inocencia a la gloria. Pero escucha, Adán, si recorres el camino hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, estarás desobedeciendo, y en ese camino de desobediencia pasarás de inocencia a muerte. ¿Dónde nos dejó Adán? ¿En gloria o en muerte? Adán estaba en inocencia. Nos tenía que haber llevado a gloria. Pero desgraciadamente recorrió el camino equivocado
Y la inocencia nos quedó en muerte. Ha venido Jesús, que es el segundo Adán. El postrero Adán, así lo define San Pablo. Y cuando Él viene, ¿a qué viene? A deshacer el mal camino que Adán recorrió y a recorrer el buen camino que Adán nunca transitó. ¿Se entendió? Por lo tanto, Jesús no solo nos rescata del estado de muerte, sino que nos lleva al estado de gloria. Jesús no ha venido para reeditar la condición de Adán. Jesús no ha venido para dejarme mi inocencia. Yo no estoy en inocencia hoy, yo estoy en gloria. Gloria a Dios. Amén. Alguno dirá, pero todavía te envejeces, todavía tienes enfermedades, todavía pecas de vez en cuando, lo sé. Pero posicionalmente ya estoy en gloria. Porque tengo las arras, que son el Espíritu Santo, que es el anticipo de la plenitud de la herencia. Yo posicionalmente ya estoy en gloria. Jesús vino aquí no para recuperar tan solo lo que Adán perdió. Vino aquí para llevarnos donde Adán nos tenía que haber llevado, pero que no nos llevó. ¿Se entiende eso o no? Estamos en gloria. Estar en gloria es estar viviendo en el lugar santísimo. Por eso San Pablo dice, quiero que comprendáis la longitud del amor de Dios manifestado en Jesús. Mira, tienes que comprender que no hay pecado que no se pueda borrar en cuanto a la anchura. Pero tienes que comprender la posición de gloria en la que vives. Tú eres rey, no puedes vivir como mendigo. Tú eres hijo, no puedes vivir como extraño. No hay nada más lamentable que el hermano mayor que está en la casa siendo hijo y todavía no lo sabe. Es hijo, pero vive como siervo. Escucha la música, la fiesta, se enfada, no entro. Sale su padrecito y le dice, ¿por qué no entro? ¿Cómo quieres que entre, hombre? Ha venido el desgraciado ese tu hijo, que lo ha gastado de mala manera, que ha manchado tu nombre y el nombre de la casa. Y le hacemos una fiesta, aquí yo, toda mi vida, aquí yo, toda mi vida. Y nunca te he faltado. Y nunca me has dado ni un cabrito para hacerlo con mis amigos. Ahí estaba la clave. Nunca me has dado un cabrito. ¿Qué le responde el padre? Se darte. Yo no tengo que dar nada. Pero mi hijo, no tienes que venir sin tener permiso y cogerlo. Aleluya. Él también ha entendido la condición de hijo, bien la condición de esclavo. ¿Cuántos de aquí no han entendido la condición de hijo? ¿Cuántos de aquí siguen viviendo a la intemperie del atrio? ¿Cuántos de aquí siguen viviendo en la religión ceremonial del lugar santo? Y qué poco viven en el lugar santísimo. ¿Cuántos de aquí no han entendido todavía lo que implica ser hijo por medio de la sangre del caballo? Aleluya. Gloria a Dios. San Pablo quiere que lo entiendas, comprende la medida longitudinal del amor de Dios. Tú no vives en el atrio, tú no vives en el lugar santo. Tú tienes que vivir en el lugar santísimo. Tú eres hijo del rey. Amén. Vive como tal. Amén. Vive como tal. Hay cosas que no cambian. Hace 20 años también me quedé sin pila. ¿Cuántos me están entendiendo? Levantan sus manos y gritan amén. Amén. Mejor aplauso que tengas para Dios. ¿Quieres comprender la medida de la anchura? No hay pecado que no reciba perdón, no hay pecador que no sea objeto del amor de Dios. Tienes que comprender la longitud. Tú eres real sacerdocio, vives en el lugar santísimo. Eres príncipe y no mendigo. Pero ahora dice el apóstol, también quiero que comprendas la profundidad del amor de Dios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de profundidad? Cuando hablamos de profundidad, hablamos de la medida que desciende. Profundidad es la medida que desciende. El apóstol quiere que comprendamos la profundidad del amor de Dios. Eso es equivalente a decir, quiero que comprendáis el amor de Dios manifestado en descenso. Quiero que lo comprendáis, cariños míos, para que podáis entender lo que Él hizo en vuestro favor. Hablar de la profundidad del amor de Dios en Cristo es hablar de los descensos paulatinos y progresivos que el Verbo Divino experimentó por amor a Dios. Es hablar del despojamiento de su gloria, donde el rey se quita la corona y se quita el manto y deja el cetro y echa hacia allá el trono, y quitándose las ropas de su realeza, la gloria externa de su deidad, se viste de los trapos harapientos de la humanidad. Hablar de la profundidad
Es hablar de que el Verbo deja el trono y se introduce en el útero de María. Hablar de la profundidad es hablar de que el Rey se viste de pordiosero. Hablar de la profundidad del amor de Dios es hablar del misterio de la encarnación. Es hablar del anonadamiento del Verbo divino, que por la obra del Espíritu Santo en el vientre santísimo de María, el Espíritu Santo crea una naturaleza humana, cuerpo, alma y espíritu, y lo une, lo adquiere a la persona y naturaleza divina que eran preexistentes en el Verbo de Dios. Hablar de profundidad es hablar de 9 meses, como un niño cualquiera gestando. Que tuvo como habitación y del pesebre que tuvo como cuna. Profundidad, de la medida de la profundidad del amor de Dios. Es hablar de aquel niño que necesita el carpintero José para aprender a caminar, que es el mismo que daba paseos celestiales. Hablar de la profundidad del amor de Dios. Es hablar de que ese niño se hace adolescente y es un aprendiz de carpintero más a las órdenes de un humano que se llamaba José. Hablar de la profundidad del amor de Dios es hablar de que ese niño se ha hecho ya un hombre maduro y ha empezado su ministerio público. Y dice la Biblia que ha sido tentado en todo. Piensa en lo que quieras en eso también, pero sin pecado. Hablar de la profundidad del amor de Dios es hablar de que caminó y experimentó el cansancio, de que no ingirió alimentos y experimentó el hambre, de que no bebió el preciado líquido y experimentó la sed. Hablar de la profundidad de su amor es hablar de que le besaron la barba, le llenaron la cara de esputos, le dieron de bofetadas y le dieron de puñetazos. Hablar de la profundidad de su amor es hablar de que le flagelaron las espaldas como campos de labranza. Hablar de la profundidad es hablar que semidesnudo le quedaron clavado en una cruz de maldición, que porque la tocó él se convirtió en un utensilio de bendición. Hablar de la profundidad del amor divino es verle allí como un delincuente cualquiera. ¡Santo! Hablar de la profundidad es mirar el cuerpo inocente lleno de llagas. Hablar de la profundidad del amor es ver como borbotones la sangre brota de aquel cuerpo inocente. Hablar de la profundidad del amor de Dios es hablar que todo el pecado de la humanidad, 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 pasado, presente y futuro, todo el pecado de la humanidad me recayó en la ofrenda del inocente cuerpo. Hablar de la profundidad del amor de Dios es ver al Padre mirando la cruz del Calvario, la que está en medio, y cuando ve aquello dice: si no es mi hijo, eso es el pecado, será hecho pecado. El inocente cuerpo como cordero inmolado se ha convertido en el receptáculo del pecado de toda la humanidad. Hablar de la profundidad es hablar de que Dios el Padre tuvo que hacer un juicio contra el pecado que estaba clavado en la cruz. Y hablar de ese juicio es hablar de una sentencia. Y aquella sentencia fue el derramamiento de la ira del Padre sobre el inocente cuerpo del Hijo porque se había hecho pecado. Aleluya. Cuando hablamos del derramamiento de la ira del Padre sobre el Hijo, no estamos hablando de una porción de la ira, estamos hablando de la totalidad de la ira. Y cuando hablamos de la ira divina hablamos del infierno. Lo que estoy diciendo es que en Jesús en el Calvario se vertió todo el infierno. ¿Saben por qué digo todo el infierno? Porque Jesús en la cruz pagó los pecados de los que se salvan y de los que se pierden también. En la cruz se han pagado los pecados de los que se salvan y de los que se pierden. Solo que los que se pierden nunca fueron ahí a recibir su perdón por medio de la fe. Y los que se salvan sencillamente se diferencian de los que se pierden y que fueron allí y tomaron el perdón que había para sus pecados. Por lo cual digo que sobre él se vertió toda la ira divina, es decir, todo el infierno de Dios. Se ha hecho pecado y ha recibido el infierno de Dios. Y todo esto lo ha experimentado sin el amparo de su amado. Sin el amparo de su amado. ¿Saben por qué tenía que soportar el desamparo? ¿Saben por qué tenía que soportar la ira divina? ¿Y saben por qué tenía que soportar hacerse pecado? Porque estos son los 3 ingredientes que caracterizan al infierno. El infierno está caracterizado por pecado, por ira divina y por desamparo de Dios. Y es que Él tenía que pagar tu infierno para que tú mañana pudieras gozar de su cielo. Cuando hablamos de profundidad, hablamos del cuerpo descolgado inerte después de haber pagado nuestro infierno. Y hablamos que el cuerpo experimenta el sepulcro. Cuando hablamos de profundidad del amor divino, hablamos de que el alma y el espíritu de Jesús experimentaron el Hades. Ya David lo profetizó. No dejarás
mi alma en el Hades, ni permitirás que mi cuerpo vea corrupción. Aleluya. Ha experimentado el sepulcro, ha experimentado el Hades. Hablar de profundidad del amor de Dios es hablar de que Jesús tocó la base de lo más profundo que se puede tocar. Pablo quiere que comprendas eso. ¿Sabes por qué quiere que lo comprendas? Porque todo eso lo hizo cuando tú eres enemigo de él. Eso es para morirse. Todo eso lo hizo Jesús por mí cuando yo era enemigo del cielo, cuando yo era aliado de Satanás, cuando yo despreciaba el cielo y a Dios también, cuando yo era un enemigo profeso de Dios y del cielo. Él hizo eso por mí. Aleluya. Pablo quiere que lo comprenda. ¿Para qué? Para que comprenda lo siguiente: si siendo enemigo hizo por mí eso, que no hará por mí siendo ahora su amigo. Gloria a Dios. Si tú entiendes que siendo su amigo hizo eso por ti, entenderás que siendo su hijo te va a dar con él todas las cosas. Amén. ¿Cómo has dicho que me va a dar? Te va a dar todas las cosas. ¿Cómo has dicho? Te he dicho que te va a dar todas las cosas. Amén. ¿Qué me has dicho? Te he dicho que te va a dar todas las cosas que necesites para poder completar el plan que Él para ti preparó. Aleluya. Pero el apóstol no solo quiere que conozcas la anchura, la longitud y la profundidad. El apóstol también quiere que conozcas la altura. Cuando hablamos de la medida de la altura del amor de Dios, estamos hablando de la exaltación. Pero no solo de la exaltación que Él experimentó, sino de la exaltación que tú vas a experimentar. Recuerda que el apóstol está orando para ti y para mí, no está orando para Jesús. Quiere que conozcamos la medida de la anchura, de la longitud, de la profundidad. Y cuando dice que conozcamos la medida de la altura, evidentemente altura está hablando de aquello que va hacia arriba. Pero no está hablando de la exaltación de Jesús, no, está hablando de la exaltación que por causa de Jesús tú y yo vamos a experimentar. Aleluya a Dios. Voy a decirlo como una frase, ¿de acuerdo? Luego voy a intentar explicarla. La medida de la altura del amor de Dios en Jesús va a provocar que el cielo esté en obras. A ver si digo esto. En los 6 días de creación Dios lo crea todo. Porque dice que en el 7º día descansó. Había creado todo, porque en el 7º día descansa. ¿De acuerdo? Pues el amor de Dios en Jesús le va a hacer un añadido a la creación que Dios terminó en el 6º día. No lo digo yo. Lo dice Jesús en la palabra de Dios. ¿Recuerdan una de las últimas entrevistas de Jesús con los apóstoles? Le dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros. A preparar lugar para vosotros. A preparar. ¿Qué vas a preparar? Lugar. ¿Para qué? Para vosotros. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también podáis estar. Déjenme desmenuzarles la confesión que acaba de hacer Jesús. Ha dicho: en la casa de mi Padre. Él compara el cielo con una casa, con un palacio, con una mansión. Muchas moradas hay. Dice que en el cielo hay muchos departamentos, hay muchas habitaciones. Muchas moradas hay. Y es verdad que en el cielo hay habitaciones. Cada habitación tiene una medida de gloria distinta. Una cosa eran las piedras de fuego donde vivía Luzbel, y otra cosa era el Monte Santo donde ministraba Luzbel. Había una gloria en las piedras de fuego, pero había una gloria mayor en el Monte Santo. Una cosa es donde vivía, otra cosa es donde ministraba. El Señor está donde está revelación también. En la casa de mi Padre, en el cielo, hay muchas moradas, es decir, muchas habitaciones con distinta gloria. Dice: pero a vosotros no os voy a poner en ninguna de estas. ¿Qué vas a hacer con nosotros? Dice: voy a preparar un lugar. Si dice que va a preparar un lugar es porque lo estaba preparado. Es decir, no te va a meter aquí, te va a meter a mí, no es en esas habitaciones que ya están. Dice: no. Vosotros tenéis mucha excelencia. No de cosecha propia. Tenéis mucha excelencia porque habéis sido inventados de mí, que soy el hombre. Y no os voy a poner en cualquiera de esas habitaciones. Para vosotros voy a preparar un lugar. Es decir, está hablando que el amor de Dios manifestado en el Calvario provoca una añadidura celestial. ¿Quién era apóstol que entendamos esta altura del amor de Dios? Voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando lo prepare, volveré. ¿Cuándo va a volver? Cuando lo prepare. ¿Por qué no ha vuelto? Porque también lo ha preparado. No. Digo yo, es un pensamiento de lógica.
¿Cuánto tardó el Padre en crear todo? 6 días. Qué maravillosa es la creación, qué diseño, qué belleza. 6 días. Más de 2000 años hacer eso. Prepararon un lugar para ti y para mí, que viene a vuelta. Porque él dijo que cuando terminase volvería. No ha terminado. ¿Qué estará preparando? Si en 6 días hizo esta creación con este diseño y esta belleza, ¿quién lo estará preparando? Y lo mira. Aleluya. El mejor de tus sueños es una pesadilla con lo que Dios tiene preparado para ti. El mejor de tus sueños es una pesadilla comparado con lo que Él tiene preparado para ti. Os voy a llevar allí donde yo estoy. Vosotros estaréis. No vamos a estar en cualquier lugar del cielo. Vamos a estar en la parte más excelente de todo el excelente cielo. Y el apóstol quiere que lo comprendamos. ¿Por qué quiere el apóstol que comprendamos esa medida de altura? Porque quiere que eso sea lo que esté focalizado en nuestra mente. ¿Para qué? Para que cuando hay adversidades aquí no nos detengan. Hay enfermedades, sí. Hay escasez económica, sí. Hay gente que nos persigue, sí. Hay desgraciados, pues sí. Hay canallas, pues los hay. Hay Alejandro el Calderero. Hay Alejandro el Calderero. Pero cuando esas cosas te pasan, no te quedes mirando lo que pasa a tu alrededor. Amén. Mirando lo que es. Que lo comprendas para que nada de las adversidades de esta tierra te puedan frenar a fin de que alcances a consumar el plan que Él para ti prepara. Y de que comprendemos las medidas del amor de Dios, de que comprendemos la anchura, de que comprendemos la longitud, de que comprendemos la profundidad, de que comprendemos la altura. Entonces estamos divinamente capacitados. ¿Para qué? Para ser llenos de toda la plenitud. ¿Cuántos quieren llegar al pleroma de Dios? No es una utopía, no es un sueño irrealizable, no es una meta inalcanzable, es algo para lo que estás divinamente capacitado. Fortalece a tu hombre interior, deja que Cristo habite como dueño en tu corazón, comprende y medita en las medidas del amor de Dios y entra a vivir en la plenitud de lo que Dios para ti prepara. ¿Cuántos quieren recibir eso? Levanten sus manos, griten gloria a Dios. Ponte un momento en pies. Te voy a pedir que ores conmigo. Ora conmigo. Por esta causa doblegamos el corazón delante de ti, Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que nos fortalezcas en el hombre interior, para que nos capacites a fin de que tú vivas como el dueño de nuestro corazón. Danos sabiduría e inteligencia para poder comprender las medidas de tu amor y llévanos a no ser mediocridades, sino a alcanzar ser llenos de toda la plenitud de Dios. Levanta tus manos, adora un momento. Espíritu precioso. Te adoramos, eterno Dios. Un momento, solo un momento. Sharokarrama manahayas. Dron bendites cropan mi mahayas. Te voy a pedir que ahora te olvides de todo y de todos. Mírate por dentro. Mira dónde estás y observa donde Dios quiere que estés. Es como que Dios nos viene a decir en esta oración: no quiero que sigáis vistiendo como prodioseros. Quiero que vistáis como príncipes. No quiero que viváis comiendo migajas. Quiero que os sentéis como invitados en la mesa. No quiero que te conformes con estar permanentemente cayendo y viviendo en los rudimentos de la fe. Quiero que crezcas y que alcances a ser el hombre y la mujer madura que yo diseñé. Yo le pido perdón a Dios. Le pido perdón a Dios. Te pido perdón, Señor, y confieso que no alcanzo la medida que tú preparaste para mí, pero te ruego, Señor, que mirando mi petición de perdón me restaures, me ayudes a descubrir la potencialidad que en mí pusiste. Aparte de mí toda humanidad, toda carnalidad, a fin de que tú ministres con libertad en mí, Espíritu Santo, que pueda vivir en la guía tuya, que tú me tomes de la mano y me lleves a aprender a mirar en lo que no se ve. Me lleves a aprender a transitar en los caminos que tú creas en la soledad. Renueva mis patrones mentales al fin de alcanzar la transformación. Ayúdame a ver con tus ojos, a hablar con tu boca, a sentir con tu corazón.
Ayúdame, cariño mío, a parecerme a ti. Haz de mí una carta escrita, que sin que yo hable los demás te puedan leer a ti. Desvísteme de mí, vísteme de ti. Cariño mío, cariño mío, cariño mío. Ayúdame a ser un súbdito del que tú te sientas orgulloso en mitad del reino. Aleluya. Te pido perdón por mis miserias, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis continuas caídas, te pido perdón por mi falta de crecimiento, te pido perdón por este estancamiento permanente en el que vivo, te pido perdón, Señor. Avívame dentro de mí, abre los cielos sobre nuestras personas, envía un bautismo de poder con el Espíritu Santo. Cariño mío, sácanos de esta miseria, despierta nuestro espíritu, eleva nuestro corazón. Ayúdanos a desprendernos de lo humano, de lo terrenal, de lo carnal, de lo cultural. Ayúdanos a abrazar lo celestial, lo espiritual, lo tuyo. Shebro karnapa ramanagarayas. Shondira tiskarnapa mipa mama sorte de deyeas. Eos karnapa ramanagarayas. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la oración, a ti la alabanza. Gloria a tu nombre, Señor. Pero cada vez que lo oigo es llenarme de cosas, de destellos en la Biblia, que es una bendición en esta noche haber tenido a nuestro hermano Lolo y a su esposa que está aquí con nosotros. Levanta la mano, hermano, para que te vean que es otra bendición del Señor, otra sierva del Señor ejemplar. Y les decimos de parte de todo San Blas, gracias por haber venido y que os lleváis nuestro cariño y nuestro amor en el nombre del Señor. Aleluya, dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh Dios. Bien. Ahora a las 10:30, José. ¿A las 10? A las 10:15, pastor. 10:15. Dice 10:15, 10:30. En Valdebernardo tenemos la segunda reunión, ¿vale? Han preparado para juventud, pero nosotros nos vamos. Nos ponemos para allí, nos presentamos en primer lugar y disfrutamos que estos días hay que... Vale. Habéis escuchado, si los mayores de 80 años pueden ir. Bueno, que me ha dado mucha alegría estar en el culto hoy, que ha sido un día súper completo y vamos a dar gracias. ¿Cuántos ha habido de ofrenda? 195 de ofrenda y 9 de duro. De acuerdo. Aquí un obrero de la iglesia del 15 de mayo que le vamos a permitir que haga una oración de gratitud por todo lo que hemos dicho. Rápidamente, los que quieran, hemos reservado el Eleazari aquí, donde el vecino esté, para que no sea tarde, una mesa para 10 o 12 que puedan venir con sus parejas, para que puedan sentarse y damos un ratito de compañía a las hermanas, a ella. Nos vamos a comer rápido un bocadillo y nos marchamos todos para la segunda reunión a Valdebernardo. Ahora sí, siervo del Señor, gracias por el culto. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por este bendito culto, Señor. Gracias porque nos has ministrado tu palabra a los corazones, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Maranata! ¡Cristo viene!
bendiga a todos. Venga, rapidito a comer y para el culto.